Bueno, entonces estamos iniciando la semana 5. En esta semana, digamos, tenemos un entregable que es la actividad evidencia aprendizaje 2. Esta actividad, ¿en qué consiste? Vuelvo a hablar nuevamente al respecto, pues porque me han estado como escribiendo con dudas, con inquietudes. Esta segunda actividad consiste en proponer un algoritmo o la solución de un algoritmo de inteligencia artificial. Por eso, digamos, la clase pasada estuvimos viendo el tema del árbol de decisiones, vamos a seguirlo trabajando ahorita. Es un tipo de algoritmo utilizado para inteligencia artificial, entonces la idea es que se apoyen, ¿sí? en la herramienta de aprendizaje que tienen ahí, van a leer sobre digamos, inteligencia artificial, lo que dispone, digamos, la documentación del curso. Adicionalmente eso pueden indagar, pueden investigar, pero esa propuesta de ese algoritmo de inteligencia artificial está directamente relacionada con la entrega anterior, es decir, usted propuso una solución ubicua, también apoyada en todo el tema de IoT, ¿cierto? Para una problemática en especial o en específico. Entonces la idea es, esa solución ubicua está con dispositivos, esos dispositivos están conectados, esos dispositivos están haciendo lecturas, mediciones todo el tiempo y constantemente. Eso, digamos, si lo almacenamos, pueden ser una fuente valiosa de información o de datos para un algoritmo de inteligencia artificial, el cual pueda apoyar o pueda, digamos, optimizar procesos o hacer tomas de decisiones y basado en esas tomas de decisiones ejecutar ciertas acciones. Entonces, es que yo estoy trabajando con el problema de agricultura, por decirlo así. Y yo mi solución no propuse que iba a tener unos sensores que me leyeran la temperatura, porque algunas veces la temperatura era tan fuerte que las plantas se morían o se secaban. Entonces, listo, entonces voy a proponer un algoritmo de inteligencia artificial que determine de acuerdo a la temperatura, a las lecturas de temperaturas, si es necesario habilitar un sistema de riegos por determinado tiempo, ¿cierto? Y de acuerdo a las medidas que vaya haciendo, listo, se reguló la temperatura, entonces ya yo apago mi sistema de riego. Entonces, de esos datos que yo tengo conectados o que yo estoy proponiendo en mi solución ubicua, ¿qué puedo yo hacer con esos datos a través de un algoritmo de inteligencia artificial? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Qué acciones puedo ejecutar? Y eso, pues, hacerlo como la propuesta metodológica. No es implementar como tal el algoritmo, ¿sí? No es diseñar como tal el algoritmo, sino decir, ve, yo voy a hacer un algoritmo y va a ser basado en árbol de decisiones o va a ser basado en redes neuronales. El algoritmo requiere como base principal o los datos que se toman de tal sensor, es documentar eso. Esto es una propuesta metodológica, no vamos a llegar a hacer la implementación como tal. Igual yo les estoy mostrando, o les estuve mostrando en la sesión pasada, cómo, digamos, hacer un diagrama de árbol. Ahorita lo vamos a retomar, a repasar todo lo que vimos en la clase pasada y lo vamos a continuar como para que ustedes vean la utilidad que tiene ese tipo de algoritmos. Sí, pero es eso, es un algoritmo basado en inteligencia artificial. Y la idea es que a través de esa propuesta ustedes puedan decir, yo tengo mi solución ubicua, conectado eso a un algoritmo de inteligencia artificial, ¿qué cosas puedo lograr? ¿Sí? Puedo hacer que sea mucho más eficiente esa solución ubicua, que finalmente es el objetivo de este tipo de soluciones, que el usuario no tenga que estar configurando en sí o parametrizando cosas en el sistema, sino que basado en esos datos y esas lecturas que se están haciendo, él automáticamente pueda operar. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud respecto a la actividad? ¿Cómo van con eso? Cuéntenme a ver. Profe, digamos que en el caso de mi equipo hicimos la solución ubicua era para tratar de mejorar la seguridad en las casas por medio de la IoT, ¿cierto? Teniendo en cuenta en que estamos en un país que pues pasan muchos robos a los domicilios cuando las personas no están. Entonces la idea de nosotros es tratar de mejorar la seguridad por medio del Internet de las cosas. Digamos que aparte de eso, ¿cierto? Digamos que de proteger las casas contra los intrusos, también tratamos de solucionar la seguridad en cuanto a, por ejemplo, fugas de agua, fugas de gases, ¿cierto? Cosas que puedan poner en peligro la vida y la salud de las personas. Digamos que en ese caso, el algoritmo de inteligencia artificial tiene que
ser transversal a todo o puede interactuar solamente con una parte de la solución. Por ejemplo, solo con el tema de la seguridad contra los intrusos. Podría ser. Ya eso no sé lo que deciden, porque por ejemplo, si tú estás dando una solución integral, tú puedes decir que el algoritmo basado en los datos de lectura, por ejemplo, del gas, podría generar una notificación o automáticamente cerrar el paso del gas, ¿cierto? Para que ya no haya esa fuga que se está dando. Pero que si hay un ladrón, porque está detectando movimientos, digamos, aun cuando se configuró o se determinó que la casa estaba sola, o llegó una persona que no reconoce las cámaras de acuerdo a la configuración de biometría que tenga. Entonces es una persona que es extraña en la casa, entonces yo le activo unas alarmas silenciosas, ¿cierto? Donde llamo a la policía, envío un mensaje telefónico, un mensaje de texto notificando la anomalía, etcétera. Pero si ustedes dicen, no, nos vamos a enfocar solamente en la parte de seguridad, también es válido. ¿Sí? Lo importante es que sepan cuáles van a ser como esas fuentes primarias de esos datos, cuáles van a ser esos sensores que van a estar leyendo y tomando esos datos que van a ser, digamos, la base prima o la materia prima para que la inteligencia artificial o el algoritmo de inteligencia artificial pueda tomar ciertas acciones. Bueno, les voy a compartir nuevamente por acá lo que veníamos desarrollando la clase pasada. Era un árbol de decisiones. Estamos haciendo un ejemplo por acá, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacíamos la clase pasada era importar pandas, ¿cierto? Panda es una herramienta que contiene funciones que nos ayudan para todo el proceso de análisis de datos. Entonces, estamos acá en Python. Esto es un notebook de Python, lo estoy haciendo directamente en la herramienta de Google Colab. No estoy utilizando ninguna herramienta de escritorio, estoy utilizando Colab, que es la versión web con la cual podemos trabajar Python. ¿Listo? Entonces, por acá tengo un código donde simplemente estoy importando pandas. Eso es lo que está pasando por acá. En ese código que sigue estoy importando o estoy teniendo los contenidos de un archivo. ¿Qué archivo? Yo les compartí ese archivo la clase pasada. Por acá lo tenemos. A ver. El documento no lo veo por acá, se llamaba. A ver qué pasó con el documento. Estoy modificando acá. El tema pacientes 2 ya no lo veo. Bueno, además que estuvieron necesitando ustedes, pero lo voy a traer nuevamente por acá. Para que no tengamos problemas. A ver, denme un segundo, ya lo cargo. Bloque 2. No lo llama emergentes. Listo, aceptar. Acá tenemos entonces paciente 2, que es el archivo que trabajamos. Ya lo volví a copiar. No sé, algunos de ustedes lo eliminó jugando por allí. Acá lo que hago yo es que tengo los datos. Creo un objeto que se llama pacientes que se carga con la lectura de este archivo que está por acá, que es pacientes 2. Lo que hago aquí es usar pandas. ¿Sí? Yo a pandas le pongo el alias de PE. Uso pandas y la función read y read CSV, que es el tipo de archivo que estoy acá cargando. Y es un archivo CSV, entonces por eso le digo acá que lo lea con esa función. Acá le indico, como lo tengo dentro de mi carpeta raíz, dentro del notebook, yo le doy solamente el nombre. Si estuviéramos utilizando un Visual Studio, si estuviéramos utilizando un Spider, cualquier otra herramienta, ¿sí? De escritorio donde estuviéramos trabajando con Python,
sería necesario darle la ruta, ¿sí? C, dos puntos, slash, ¿cierto? La ruta normal en el disco duro donde estaría el archivo. Acá solamente le estoy dando el nombre porque lo tengo en la raíz del notebook, ¿listo? Porque si no tendría que ser algo así como C, dos puntos, el nombre de la carpeta, ¿cierto? Si tuviera, digamos, otra carpeta, entonces acá, aquí la carpeta. Pero acá no tenemos, sino que lo tenemos ahí en la raíz. Estoy diciendo que el lenguaje que voy a utilizar es Python. Y aquí les estoy indicando que la columna 0 son los títulos de mi tabla. Ese es el archivo. Y vean que acá esta columna, que sería la 0 al leerlo, es la que contiene los títulos. Esos títulos que están acá son esos que se visualizan por aquí. Y eso lo hago cuando le digo acá index call igual 0. ¿Listo? Acá estoy utilizando la función pacientes, que ya es un objeto. Por lo tanto, puedo hacer uso de unas funciones. Acá tengo una función que es head. Lo que me hace es traerme como el encabezado de los primeros 5 registros que tiene ese objeto. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya estamos como observando acá, ¿sí? Que tenemos enfermedad, si la persona posee o no posee una enfermedad, y unas medidas o unas mediciones como de hipertensión, hiperglucosa, HL baja, triglicéridos, sin alta edad, género, si fuma, si no fuma, si toma alcohol, si no, sí, todo eso, que son variables que nos van a poder indicar que la persona o lo que se propone, digamos, o se pretende con este algoritmo es basado en los datos que hay, que él pueda crear el árbol de decisiones e indicar o predecir si la persona es propensa a tener una enfermedad o no, de acuerdo a esas variables que están acá. ¿Listo? Eso que les estoy mostrando acá lo fui haciendo, digamos, en la clase anterior. Acá simplemente estoy haciendo como el repaso. Por eso no estoy tirando como el código como tal, ya se lo hice el viernes. ¿Listo? Si de pronto quieren ver el detalle, lo que se fue haciendo, pueden ver la grabación de la sesión del día viernes. Entonces, por acá tenemos pacientes info, que lo que nos muestra es cómo está construido el dataset, ¿sí? O el data frame, como lo llama el objeto acá. Eso es un data frame que él crea, un objeto tipo data frame. Ven que estoy diciendo que es una clase, es un objeto. Recordemos que Python también trabaja con el paradigma de programación orientada a objetos, entonces es como un objeto del tipo data frame. ¿Sí? Acá están las columnas que tiene, que son los títulos, enfermedad, y cuántos registros tienen. Dice que tiene 985 registros. ¿Listo? Acá nos dice los tipos de datos. Uy, qué pena que me estoy esperando con un frío y un dolor de cabeza por acá. Y eso me tiene abostezando mucho, pero es el mismo dolor de cabeza que tengo. Bueno, entonces por acá tenemos los tipos de datos. ¿Listo? ¿Cómo los identifica él? Entonces ya acá, en esta parte, lo que se busca es, ¿sí?, determinar o separar de este data frame. Vamos a separar porque queremos predecir si la persona es propensa a tener una enfermedad o no. Entonces este dato de la enfermedad no nos interesa sino los demás, porque ese es el que el árbol nos va a permitir predecir o determinar, ¿sí?, de acuerdo a los demás datos. Entonces por acá sacamos a X, ¿cierto? X es igual a pacientes y log, y le decimos que de la 1 a la 11 quiere decir que X va a tener todos los valores. Veanlos acá. XGA nos está mostrando ya los valores, pero sin enfermedad. Si vemos esta tabla, es esta misma, simplemente que acá no tenemos ya enfermedad. Acá tenemos enfermedad y en esta ya no la tenemos. ¿Alguna duda? Preguntas ahí, muchachos.
Preguntas, inquietudes, cuénteme a ver cómo ven el asunto. No, profe, bien, es entendible. Listo, bueno. Y pacientes, pues acá se separa pacientes solamente, que es lo que tiene el tema de si es propenso a una enfermedad o no. Listo. Ya por acá, lo que hacemos en este código es dividimos los datos para poder hacer el entrenamiento y para poder tener el tema de calidad y testing del modelo predictivo. Recuerda que acá estamos creando un modelo predictivo basado en un set de datos que es el set de datos de pacientes 2. ¿Sí? Entonces, utilizamos la librería Random State que se importa desde Pandas, underscore common, y sklearn nos sirve para traer train test split. Listo. Esas son librerías a través de las cuales vamos a crear el entrenamiento y el tema predictivo y de testeo de calidad de los datos. Entonces, normalmente, cuando tenemos un set de datos, ese set de datos, el 75% de los datos se toman para el entrenamiento y el 25% restante para el tema de testeo de calidad. Entonces, acá tenemos que la variable xtrain y ytrain son para entrenar el modelo predictivo y xt y ytext son para las pruebas del modelo, es decir, para mirar qué tan cercano esa realidad es de acuerdo al entrenamiento que se le da. Entonces acá lo que hacemos es que le asignamos valores o le asignamos los objetos a las variables, ¿sí? Xtrain, xtest, ytrain, ytest, y lo hacemos a través del train test split, que es una función que importamos de sklearn que hace parte de pandas. ¿Listo? Y ahí le mandamos los parámetros x y y. Recordemos que por acá habíamos creado x y y, ¿cierto? Y le indicamos el tamaño del train size, que es 0.75, que corresponde al 75% de la data que se tiene, ¿sí? En la variable x. ¿Listo? Y random 0 para que tengan en cuenta, digamos, el porcentaje de acuerdo a los valores. Listo. Por acá tenemos ya el xtrain info, que es cuántos registros hay. Entonces ya él dice acá que son 738 registros, ¿sí? Ya tomó ese 75%. Ya por acá se empieza con la creación del árbol de decisión. Entonces se utiliza el Decision Tree Classifier. Tree es de árbol, entonces ya ahí vamos a empezar a crear el árbol de decisión. Entonces por acá creamos nuestro objeto llamado árbol. Llamamos al constructor, utilizamos Decision Tree Classifier y le estamos diciendo aquí el max dip, lo que está indicando es cuántos niveles va a tener ese árbol de decisiones. Nosotros podemos indicarle los niveles o podemos dejar eso vacío. Si lo damos vacío, él crea la mayor cantidad de niveles posibles de acuerdo a la data que se tenga. Entonces, en este caso, pues yo, digamos, en el ejemplo se crea de 4, que son estos niveles que están acá, que podemos ver nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 del árbol. Bueno, volvámonos por acá. Acá ya se entrena el modelo. Entonces ya se crea un modelo que se llama árbol de enfermedad y utilizamos la función fit donde le enviamos la variable xtrain y ytrain para que genere el entrenamiento. Por acá importamos la librería Philip, que es de NumPy, ¿sí? De MAppCore, y Matplotlib, que es la que nos permite ya crear este diagrama que vemos acá, o sea, el dibujo que tenemos por acá, y sklearn, que importa tree, que es la creación del árbol. Entonces ya aquí creamos una figura, la variable, el objeto se llama fig de figura, y lo que hacemos es que utilizamos PLT, que es de Matplotlib o de PyPlot, ¿sí? O PyPlot, que es la que nos permite crear ese diagrama que estamos viendo por acá. Le indicamos las dimensiones que va a tener, es decir, el tamaño del gráfico, y creamos ya nuestro árbol por acá. Aquí creamos el árbol y por acá
lo mostramos, que es lo que está aquí, el diagrama como tal. ¿Listo? Hasta llegamos a la clase pasada, lo guardamos. Árbol, vamos a correrlo nuevamente, pero vamos a correrlas todas para que no vayamos a tener ningún problema por aquí. Si ustedes lo hicieran en sus casas, igual puede que el árbol tenga variaciones. Y recuerden que es un modelo predictivo, pero digamos el acercamiento o las fallas es mínima. Y acá vamos a guardar la imagen. ¿Y dónde queda por aquí? Ya tenemos la imagen ya. O sea, árbol paciente. Listo. Entonces, ¿cómo se puede leer un árbol de este? Entonces, todas las flechas del lado izquierdo pertenecen a la respuesta verdadera. Todas las hacia acá, es decir, la respuesta verdadera es, si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver, yo voy a ampliar la pantalla un poco. Configurar la pantalla. Pantalla 2. Se puso más pequeño eso. Bueno, vamos a abrir de manera la imagen. Vamos a guardarla aquí y abrirla más bien para que lo veamos por acá y lo podamos hacer. Listo. Entonces, lo que dice respecto a la lectura es, si esta validación lógica, esto que ustedes ven acá es una variable que es una de las variables que tiene, digamos, el set de datos, ¿sí? Sin alta, ¿cierto? Si sin alta es mayor o menor o igual a 0.5, entonces se va para este lado. Si esto no se cumple, se va para el lado derecho. Entonces, eso es lo que dice, ¿sí? En cuanto a la lectura es, todas las flechas hacia el lado izquierdo es verdadero. Si se cumple bien hacia acá, si no se cumple bien hacia este lado. ¿Listo? Entonces, si tomamos del set de datos que tenemos por acá, a ver. Toma por ejemplo este tercero de ejemplo. Entonces este tercero dice sin alta 1. Entonces dice que sin alta está en 1. Tiene eso en 1, listo. Entonces, según eso, ¿para qué lado se iría? Lo que le estoy diciendo. O sea, si da verdadero, se va al lado izquierdo. Si da falso, será al lado derecho. Entonces, ¿a dónde se iría? ¿A dónde se iría? Aquí al validar eso, vemos que el tercero en sin alta lo tiene en 1. Entonces aquí sería verdadero o falsa esta validación lógica. Sin alta de ese paciente, el paciente 3 es menor o igual a 0.5. Esa es una sentencia verdadera o falsa.
No. ¿Que eso es verdadero o es falso? Sin alta menor o igual a 0.5. No, ¿cierto? Porque sin alta el paciente 3 está en 1. Entonces no es verdadero que sin alta sea menor o igual a 0.5. Es falso. Cuando es falso, ¿qué? Vamos hacia el lado derecho. Entonces dice hipertri menor o igual a 0.5. Vamos a ver cómo está esa. Hipertri está en 1. Sigue por este lado. HDL baja. Vamos a ver. HDL, vamos a buscar acá. HDL baja 0. Entonces HDL baja menor, entonces tira a este lado. Y dice hiperglu menor o igual a 0.5. Es falso. Entonces él dice que el paciente es propenso a que sí tenga una enfermedad. Si vemos el resultado, acá tenemos que el paciente dice que sí tiene una enfermedad. Entonces el modelo sí está siendo predictivo. Hicimos el recorrido de acuerdo a las variables y a los niveles que tenía y el resultado fue, ¿sí? Él sí tiene una enfermedad. ¿Fue clara esta parte de la lectura? ¿No fue clara? Cuéntenme a ver cómo lo ven. ¿Cómo ven eso de la lectura allí? Cuénteme a ver si quedó claro, dudas, preguntas, inquietudes. Claro que sí, Kelly. Bueno, nos vamos a basar en el primer valor que está acá, ¿cierto? En alta, esta es una pregunta, por decirlo así, una confirmación. Si vemos aquí es una validación lógica, ¿cierto? Como un condicional, que ustedes saben que cualquier algoritmo que nosotros hagamos va a tener condicionales. Entonces, eso es basado en un condicional. Entonces, si sin alta, ¿cierto? Es menor o igual a 0.5, entonces si eso da verdadero, se va para la izquierda, y si esto da falso, se va para la derecha. Vamos a ver otro paciente. Vamos a ver otro paciente. Vamos a ver el paciente, voy a llevarme esta pestaña por acá para que ustedes la puedan ver. Vamos a agarrar el paciente 4. Agarramos uno, cada rato terminó en sí. Vamos a agarrar el paciente 4. ¿Listo? Entonces el paciente 4 en sin alta dice que es 0. 0 el valor. El paciente 4. Entonces si lo hacemos, el análisis con el paciente 4 dice 0 menor o igual a 0.5. Eso es verdadero. Como es verdadero, él se va a ir a la izquierda, se va a ir acá. Y aquí lo que hace es preguntar, venga, hiperglucosa, ¿cómo está ahí? Ah, bueno, vamos a ver cómo está hiperglu. Hiperglu está en 1. Listo. 1 menor o igual a 0.5. Falso. 1 es mayor. Entonces él viene a esta de acá. Y vuelve y pregunta, hipertensión, menor o igual a 0.5. Entonces acá está en 1. Menor o igual a 0.5, eso es falso, él se viene hacia acá. Y ya está en esa parte. HDL baja, menor o igual a 0.5. Entonces vamos otra vez a HDL baja. Vamos a ver que está HDL baja. HDL baja es 0. HDL baja menor, sí es 0. Y él viene aquí a ese final y ve que está indicando que el paciente no tiene enfermedad. ¿Sí? Y si vemos, aquí el paciente dice que no tiene enfermedad. ¿Queda más claro ahora?
Muchachos, preguntas, inquietudes. Cuénteme a ver. Exacto. Hola Juan, ¿ibas a decir algo? No, profe, pues ahí fue como asimilando cómo es que funciona. Sí, pues tocaría ver otra vez la clase para repasar con más calma. Sí, exacto. Él se basa en los datos que él tiene, digamos, y con los que él montó, ¿sí? El tema predictivo, por decirlo así. Vean que son 700 registros. Además, vean cómo puede quedar el árbol. Vamos a crear el árbol por acá. Ay, Dios, ¿qué es? A ver, donde lo creamos, por aquí. Y por aquí vamos a quitar esto que les decía. Y corramos de aquí hacia abajo. El modelo predictivo se está creando y vean todos los niveles que creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por este lado. Y por acá van 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tienen máximo niveles de acuerdo a los datos que tienen. Y si validamos de acuerdo a estas tablas o a toda la tabla, eso es como para comprobar, ¿cierto? Esto que tenemos acá es como para comprobar que el modelo realmente sí está siendo predictivo. Y se basa en eso, en ir haciendo como descarte. ¿Listo? Vamos a dejarlo como estaba por acá. A ver, ¿dónde fue que hice el cambio? Acá. Vamos a dejarlo solamente de 4 niveles. Pero ustedes le pueden cambiar los niveles si consideran, ¿listo? Y vean que cada que se hace diferente. Bueno, entonces, ¿qué otros datos tenemos acá? Entonces, como veíamos acá, ese primer valor que dice acá sin alta es una variable, es la pregunta para él saber si se va a ir por una rama o por otra. ¿Listo? Gini, lo que tenemos aquí que dice Gini, GNI, ¿sí? Ese índice Gini indica la pureza del nodo. Mientras menor sea el número, ¿sí? Es mucho mejor. ¿Listo? Pues igual pueden indagar un poquito más. Está mejor dividida las clases entre más pequeños sea el número. Samples. Es la cantidad de individuos que cumplen con, ¿sí? Con la pregunta. Es decir, que la pregunta da verdadero. Es decir, que 738 pacientes tienen sin alta menor o igual a 0.5. Este sample nos indica eso. Vean que él, a medida que va cambiando, va mermando la cantidad de personas, porque ya ese 778 se divide entre 353 y 385. ¿Sí? Igualmente acá 353 ya se divide entre este de acá y acá. Vean que ya acá se baja a 60 y acá baja a 293. Ya acá son muy poquitos. Ven que de 60 baja a 47 y a 13. Y de 13 baja a 7 y 6. ¿Listo? Entonces, ese sample es la cantidad de pacientes, en este caso pacientes, porque estamos hablando de que son unas muestras, digamos, de salud de pacientes, pero son como las personas o los objetos que cumplen con la condición que se tiene aquí arriba, el sample. ¿Listo? Valus nos muestra una lista con la cantidad de individuos cuya clase es no y cuya clase es sí. Entonces tenemos que, bueno, entonces ahorita acá interpreté mal, digamos, lo que tenía por acá escrito como base. Samples son todos, ¿cierto? Y ya acá tenemos los que sí cumplen y los que no cumplen. En este caso, perdón, no cumplen 508 y 230 si cumplen con esta desigualdad menor a 0.5.
Entonces esos son todos los estudiados, 738, revisemos cuántos registros tomó él por acá cuando hizo la muestra. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? En la info tenemos por acá, sí, 738, que es lo que muestra inicialmente. 738, bueno, oye. Sí, él toma 738, que es el 65%, y de esos, 508, 508 no cumplen y 230 sí cumplen con esa condición inicial. ¿Listo? Y class depende de la mayoría del nodo, se identifica. Entonces vean que aquí la mayoría es no, por eso el no se identifica como no. Acá la mayoría es sí, 209 que corresponde a sí, por eso no se clasifica como sí. Entonces como de acuerdo a la cantidad, cuando la cantidad es mayor sí o no, ya no se va clasificando como sí o como no. Por eso ustedes ven algunos por acá sí y otros como no, depende de la cantidad. Ven que en este caso, por ejemplo, es 3 y lo marcó como no. Listo, preguntas, inquietudes. Es como la forma en cómo se lee el árbol. Bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a agregar acá código. Y continuamos por este lado. A ver. Acá podemos, por ejemplo, verificar los sí y los no que tiene, de acuerdo a lo que predijo. Lo vamos a poner por acá. Es igual a árbol. Árbol de enfermedad. Punto. Predicto. Dependiendo de los valores que tiene X en X test, es el entrenamiento. Por acá vamos a poner eso para que no las imprima. Aquí podemos, él aquí nos genera un arreglo con todos los registros, ¿cierto? Los que indican que sí tiene una enfermedad o que no tengan una enfermedad. Ese es el resultado, digamos, de la predicción que hizo basado en este X-Text, que es el que utiliza para el entrenamiento. ¿Listo? Si queremos verificar qué tan certero es o qué tan confiable es la predicción que estamos haciendo con el árbol, podemos crear una matriz de confusión. Para eso vamos a crearla con ese calero. Vamos a decirle aquí import. Vamos a crear una confusión, una matriz de confusión. Vamos a crear una matriz de confusión para determinar cuáles son los valores que tenemos allí. Lo vamos a hacer con
Vamos a mostrar la matriz de confusión aquí. Acá tenemos la cantidad de registros que nos dieron que sí, perdón, que nos dieron que no, y los que dieron que sí. No sé mal, no recuerdo bien acá. ¿Listo? Bueno, esa parte ahorita no tengo documentada, no recuerdo bien. Pero bueno, vamos a ver. Entonces acá vamos a ver la precisión que pueda tener, digamos, el modelo que se creó acá. Entonces, para ver esa precisión, vamos a importar NumPy, que es otra librería de Python muy potente para todo el tema de cálculos matemáticos. Vamos a ver la precisión global. Sí, y NumPy vamos a usarlo para operar esa matriz de confusión. cnp.sum. Vamos a sumar matriz de confusión. Punto diagonal. Vamos a sumar una diagonal. Y esto lo vamos a dividir sobre np.sum. Matriz de confusión. Cerramos esta imagen acá. Vamos a ver esto, variable cuánto nos da. Esa sería la precisión global del modelo. Es de 0.93, 92, ¿cierto? Es muy, digamos que hay un nivel de precisión muy alto. Y precisión en cuanto a los que indicó que no, por ejemplo. Vamos a ver qué tan preciso es cuando indicó que no. Esta es la matriz de confusión en la posición 0,0. Es decir, en esto, bueno, lo que dijo que no. Todo eso dividido en sum. Y esto, posición 0, listo, vamos aquí. A ver qué tan preciso es. Para los que indicó que no, 0.98 y vamos a crear para precisión C. Y aquí sería 1. Y esta sería la precisión. Para sí. Entonces, de esa manera podemos calcular qué tan preciso es el modelo. ¿Sí? Creando la matriz de confusión, aquí tenemos cuántos sí, cuántos no tuvo. Y de acuerdo a eso podemos calcular la precisión global o la precisión de los sí y de los no. Preguntas, inquietudes. ¿Cómo ven este tema
del modelo de árbol de decisiones. Por ejemplo, Pues, no lo conocía, profe. Entonces, pues, chévere la explicación. listo. Como yo les dije el viernes, muchachos, no soy experto en el tema, lo estuve explorando muy poco tiempo, pero sí es muy potente pues lo que se puede hacer con él. Por ejemplo, yo veía en estos días, ejemplo, que estaba buscando pues como material para trabajar y traerle a la clase, ejemplos de que es muy utilizado en la industria, por ejemplo, para que te ofrezcan un vehículo, ¿cierto? Entonces voy a ofrecerte un nuevo vehículo y es un vehículo que tiene un precio de 150 millones de pesos, por ejemplo. Y yo tengo una base de clientes o posibles clientes que puedan comprar el vehículo de 3.000 clientes, pero yo no voy a llamar a 3.000 clientes a ofrecerle el vehículo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a tener en cuenta variables como, listo, yo sé más o menos cuánto gana cada cliente de acuerdo a lo que tengo en mi base de datos, o sea, si yo sé más o menos el rango salarial, listo, ese es un factor de decisión. Otro factor de decisión, ha comprado carros en ese rango de precios o parecidos. Entonces empiezan a tener un montón de variables y empiezan a hacer lo que se mostraba o lo que era el árbol acá, ¿cierto? Cumple con esa condición, listo, va acá, va acá. Y al final decían, bueno, estos son la cantidad de clientes a los que les debo notificar la promoción o la nueva marca de carro que está saliendo, un nuevo modelo, es a 50 clientes de mis 2.000 clientes iniciales, ¿cierto? Sí, de acuerdo a ese árbol de decisión. Entonces, es muy utilizado, por ejemplo, en la industria para ese tipo de cosas. Bueno, eso era como lo que les quería mostrar hoy. La idea es, voy a explorar acá el viernes a ver si podemos hacer algo de redes neuronales. Nunca he hecho nada de redes neuronales, pero miremos a ver qué se puede hacer. Si les puedo mostrar algo, con mucho gusto les voy a mostrar. Igual como les decía el viernes, el curso está propuesto como 100% teórico, pero como para que no nos quedemos solo en la teoría, bueno, como explorar un poco esto. Listo, si no traigo otro ejemplito de árbol de decisiones acá, si de pronto que está muy complejo todo el asunto de redes neuronales. Lo que me preocupa mayormente, pues es el tema de los datos. Este ejemplo lo encontré y encontré, digamos, con los datos para hacer el modelo. Porque esos modelos pues, de inteligencia artificial necesitan obviamente una cantidad de datos para ellos poder hacer las predicciones y demás. Entonces, si uno encuentra pues el ejercicio con la data, es muy interesante porque uno lo puede aplicar. Entonces, la idea de la presentación es seguir como por esa línea, muchachos. ¿Cómo ven el asunto allí? Muy bueno el ejemplo, profe. Muchas gracias por enseñarnos eso. Bueno, es con mucho gusto. Entonces, dejemos la sesión de hoy hasta acá. Que tengan una feliz noche. Nos vemos el viernes entonces. Recuerden que para este fin de semana está la segunda entrega del proyecto, ¿listo? Segundo entregable. Bueno, profe, buenas noches, muchas gracias. Estén atentos a las evaluaciones, que ya estoy en ese proceso. He calificado como 2 o 3, sino que como son trabajos escritos, siempre no se demora pues como para leerlo a detalle. Entonces he ido de a poco. Pero esta semana termino todas las evaluaciones que tengo pendiente con ustedes. Ok, profe, muchas gracias, profe. Hasta Vale. mañana, profe. Que esté muy bien, hasta luego.